Muy buenos días, chicos y chicas de la Institución Educativa San Martín de Porres de Huaraz. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de producción de textos, el tema 19, correspondiente al guión y la raya. El guión y la raya vienen a ser signos ortográficos. Ustedes pueden encontrar la teoría en las páginas 96 y 97 de su texto escolar. Por tanto, les voy a pedir que me acompañen con su texto escolar en el desarrollo de esta sesión. Es importante que todos tengan en cuenta que las actividades están ahí y que vamos a ir desarrollando, y a medida que vamos a ir avanzando, ustedes tienen que ir tomando nota y desarrollando los ejercicios de su texto escolar. El guión y la raya. Muy bien, leemos los siguientes textos y respondemos. Tenemos acá dos textos. En el lado izquierdo dice Agenda Lexicon, 20 del 07 del 2013. Esa es la fecha. Notas, exposición de Joan Miró. Reuniones, entrega de libretas y planificación del campeonato escolar. Y a la derecha tenemos otro texto que dice Diario Personal. Juan y yo marchamos en la escolta. No te pongas nervioso. Todo va a salir bien, me dijo Juan para calmarme. Tienes razón, hemos ensayado mucho. Vamos a ganar el concurso de desfile escolar, le contesté. Muy bien. ¿Qué diferencias encuentro entre el uso de los guiones y la raya? A ver, para empezar, ¿cuál tendrá guiones y cuál tendrá rayas? Les cuento. Uno de los textos tiene guión y el otro texto tiene raya. Entonces, ojo, el texto de la izquierda es el texto que presenta guiones. El texto de la izquierda, 20-07-2013. Y abajo en reuniones, entrega de libretas y planificación del campeonato ESCO-LAR. Y a la derecha encontramos rayas. No te pongas nervioso, ahí me dijo Juan, ahí. Y abajo también. Entonces, ¿qué diferencias encontramos, chicos, chicas, en los usos? Que en el primer caso está separando datos, está separando números. Los guiones se están utilizando para separar números y en la parte de abajo para separar partes de palabras. Y en cambio la raya se utiliza para la intervención de dos personas, ¿no? O sea, para iniciar los diálogos, dos personas. Pero también, antes de me dijo Juan para calmarme, encontramos una raya. Y esa raya se está utilizando ¿para qué? Para insertar la voz del narrador. ¿Ya? La voz del narrador. O sea, quien está contando la historia. Profesor, quiero entender un poquito más este tema. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. ¿Cuál es el propósito de esta clase? El propósito de la sesión es comprender, diferenciar y utilizar correctamente los guiones y las rayas en la redacción de textos diversos. Entonces, el propósito de esta clase es que ustedes aprendan a utilizar el guión y la raya. ¿Y en qué casos se utilizan? Esta teoría la pueden encontrar ahí en su texto escolar. Vamos entonces con el guión. ¿Ya? Ahí en su texto escolar me siguen la secuencia, por favor. El guión, ¿qué dice? Es un trazo horizontal más pequeño que la raya. Cumple otras funciones. Muy bien, esto es un guión. ¿Ya? Y me traslado un ratito a la raya. La raya o guión largo, se le llama guión largo, es un signo de puntuación representado por un trazo horizontal largo. Entonces, la primera diferencia que encontramos es el tamaño. Mientras que el guión es pequeño, la raya es grande. Se puede usar aisladamente o para marcar la apertura y cierre que aísla un elemento enunciado. Ya, obviemos un ratito esta teoría. Pues ahorita vamos a ver los usos. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza el guión? El guión divide las palabras que no alcanzan completas al final de un renglón. La división de las palabras debe ser en sílabas. Imagínate que estás escribiendo, ¿ya? Imagínense que hasta acá va mi cuaderno, el margen de mi cuaderno, yo escribo. El campeonato se desarrollará. Uy, y ya no hay espacio. Entonces, como ya no tengo espacio, ¿qué hago? Coloco guión y continúo abajo. Rollará, se desarrollará, etc. Ahí estoy utilizando el guión, pero el guión no se utiliza como uno quiere. Se utiliza según sílabas. O sea, yo no podría separar la palabra desarrollará de esta manera. Des, guión y abajo, arrollará. ¿No? Así no.
¿Ya? No puedo separarlo así, se separa según sílabas. ¿Y cuáles son sus sílabas? Desarrollará. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero separar la palabra libreta, puedo separarla así. Libre, guión, debajo ta. O li, guión, debajo breta. O concurso, concur, guión, so, debajo. O con, guión, debajo curso. ¿Ya? Es decir, por sílabas. El guión se utiliza para relacionar palabras. Por ejemplo, el análisis lingüístico guión literario es excelente. El clásico universitario guión Alianza Lima se jugará el domingo. La frontera peruano guión brasileña. ¿Qué se está haciendo acá? Se está relacionando palabras según su significado, según la intención del autor. ¿Ya? Por ejemplo, la clase es teórico guión práctica. ¿Ya? A eso se refiere. Y por último, el guión se utiliza para separar los datos que conforman una fecha. Fecha de la reunión, 15 del 8 del 2012, 15-8-2012. O sea, 15 de agosto de 2012. ¿Ya? Pero no solamente ahí utilizo el guión, también puedo utilizar el guión para separar números o marcadores, ¿no? El partido de fútbol finalizó 3-2. O también puedo decir, lee las páginas 25-29. ¿Ya? Ahí está. Tengo acá dos oraciones. Para eso también se utiliza, para separar marcadores, separar números. El partido de fútbol finalizó 3-2. ¿Qué representa el guión ahí? Representa la preposición a, ¿no? El partido de fútbol finalizó 3-2. Y abajo lee las páginas 15-29. ¿Qué significa? Y o hasta. ¿Ya pueden responderme? ¿Verdad? Yo sé que ustedes ya respondieron. Lee las páginas 25 hasta la 29. Significa hasta, la preposición hasta. Y vamos al uso de la raya. Entonces, ¿para qué se utiliza la raya? La raya se utiliza para introducir las intervenciones de los personajes en un diálogo e intercala las aclaraciones del narrador en este. Entonces, acá hay dos usos, ¿no? Uno, para introducir las intervenciones de los personajes y dos, para intercalar las aclaraciones del narrador. Entonces, las intervenciones de los personajes se marcan por rayas. Acá está. Esta es la raya a la que se refiere el primer caso. ¿Ya? Juan. Y acá está la voz del narrador. Exclamó su madre. Adiós. ¿Ya? Entonces, la voz del narrador es esta. Exclamó su madre. O sea, es lo que está contando. ¿Ya? Y Juan es la voz del personaje. ¿Ya? Luego, las rayas se utilizan para enmarcar los comentarios del que escribe una cita textual. O sea, ¿qué es una cita textual? Una cita textual ya la hemos visto antes. Una cita textual es una frase dicha o una palabra, ¿no? También puede ser una palabra, una frase, una expresión, una oración, dicha o escrita por alguien, literalmente. Por ejemplo, mi mamá dijo, come o no sales. ¿Cuál es la cita textual? Come o no sales. Eso es lo que ella ha dicho, pero yo lo estoy mencionando, ¿ya? Entonces, eso va entre comillas siempre. Acá está la cita textual. Construiré un laboratorio, pero yo le quiero agregar a esta cita textual un comentario. Yo que estoy escribiendo esta cita textual. Y ese comentario yo lo pongo entre rayas, señaló el director. ¿Ya? Ahí está el comentario. Esto de acá es mi comentario. Va entre rayas. Construiré un laboratorio en unos meses más. Eso es lo que dijo el director, pero yo estoy aclarando acá que eso lo dijo el director, por eso lo pongo entre rayas. Se utiliza asimismo las rayas en las obras literarias para separar el nombre de cada uno de los personajes del texto de sus intervenciones. Estas obras literarias en las que se menciona primero el nombre del personaje se llaman obras teatrales. En las obras teatrales va así, ¿ya? Entonces, después de los nombres va la raya, punto y raya, punto y raya. A veces no se utiliza el punto y raya, sino que se prefieren los dos puntos. También se pueden utilizar. Repito, esto en obras literarias teatrales. ¿Ya? A diferencia de las otras obras literarias, como arriba, en este caso de Juan, esta es una obra narrativa. En las obras narrativas no va el nombre del personaje delante. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Vamos a revisar algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a revisar algunos ejercicios.
Otros usos de la raya. Bueno, esto es lo que yo he agregado. Esto no está en el texto escolar. Yo lo he agregado ahí para que ustedes conozcan. La raya sirve asimismo para introducir cada uno de los elementos de una relación que se escriben en líneas independientes. Profesor, ¿a qué se refiere ahí con el uso de la raya? La raya se está utilizando para enumerar. Ustedes se acordarán que quizás alguna vez han escuchado. Las partes de un texto argumentativo son tres, dos puntos, guión, introducción, guión, desarrollo, guión, conclusión, ¿no? O mis autores favoritos son dos puntos, guión, y ahí ustedes van enumerando. Chicos, ahí no se utilizan los guiones, ahí se utilizan las rayas, ¿ya? Las rayas se utilizan para realizar enumeraciones en líneas independientes. Raya, introducción, raya, desarrollo, raya, conclusión. Y ustedes se preguntarán, profesor, pero después hay punto y coma. Sí, se puede utilizar punto y coma así para ir separando uno de otro, o si gustan no le pongan nada, también es válido. ¿Y por qué con minúscula inicial? Porque no son oraciones, ¿ya? Y por último, la raya se usa también precedida del punto en los epígrafes internos de un libro, cuando el texto que sigue comienza en la misma línea. ¿A qué se refiere esto, profesor? Se refiere a los subtítulos. A los subtítulos. Seguramente algún profesor o profesora les ha dictado así. Chicos, pongan título, la comunicación, debajo, 1, concepto, punto y guión, ¿no? Ahí no se utiliza el guión, chicos, ahí se utiliza la raya. A mí toda la vida me enseñaron así, con punto y guión, pero no es guión, es raya, ¿ya? Entonces nos acordamos de eso. La memoria, punto y raya. Es una función del cerebro que permite, etcétera. Su concepto, ¿no? Eso, el punto y raya va siempre y cuando el texto que sigue va en la misma línea. Si no fuera en la misma línea, pones dos puntos, pues, y aparte, ¿no? Bien, yo creo que está bastante claro. Trabajamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Actividades. Identifico cuál de los textos es más entendible. Justifico y escribo la respuesta en mi cuaderno. Muy bien, tengo el mismo texto, pero con diferentes formatos. Dice, en un salón de clases están hablando un estudiante y su amiga. ¿Cómo te fue en el ensayo de teatro? Muy bien, hoy pude decir un monólogo muy interesante y conmovedor. Me hubiera gustado verte decirlo. Seguro ya habrá oportunidad. Claro, la obra se estrenará el próximo mes. Muy bien, es el mismo texto en los dos casos. Pero ¿cuál es más entendible? Yo estoy seguro de que ustedes ya saben la respuesta. Y la respuesta es el texto del lado derecho, ¿verdad? El que tiene rayas. ¿Por qué es más entendible? Porque las rayas permiten identificar las intervenciones de los personajes. O sea, cada uno ha expresado dos mensajes, ¿no? Porque son 4 intervenciones y hay un diálogo. Esto me permite identificarlo mejor. Sencillo, sencillísimo. Relaciono las reglas de uso de la raya y el guión con los siguientes casos. Luego selecciono una de estas reglas y escribo un texto en mi cuaderno. Muy bien, el texto en su cuaderno ya lo realizan ustedes, pero vamos a ver. El partido por la clasificación Perú-Brasil será emocionante. Él nació el 22/9/2004 en Arequipa. La diversidad de las 3 regiones del Perú es impresionante. Hola, Carlos, ¿cómo te fue en el examen? Muy bien, Milagrosa, qué buena nota. Quijote, Sancho, deja que los perros ladren, es señal de que estamos avanzando. Y al costado derecho están los usos. Muy bien. Entonces, si tenemos por un lado los ejemplos y el otro lado los usos, podríamos entonces nosotros identificar. ¿Ya? Vamos, siempre yo les voy a decir que identifiquen lo más fácil. Y lo más fácil creo que es esto, ¿no? El 22/9/2004. ¿Para qué se está utilizando acá? ¿Qué se han utilizado primero? ¿Son guiones o rayas? ¿Se acuerdan? Son guiones, porque los guiones se utilizan para separar datos de una fecha. Entonces, acá está su uso, miren. Separa los datos que conforman una fecha. Ya relacioné. Muy bien. Ahora, en este caso, hola Carlos, ¿cómo te fue? Muy bien, Milagros. ¿Qué se están utilizando? Se están utilizando rayas. Y como se están utilizando rayas, ¿para qué se han utilizado? Para señalar las intervenciones de los personajes. Ya tengo 2. El partido por la clasificatoria Perú-Brasil será emocionante. Pregunta, en este uso, ¿separa palabras que no alcanzan completas al final de un renglón? No, porque no está al final. ¿Une palabras que guardan relación entre sí? Yo creo que sí. ¿Separa el nombre de cada uno de los personajes del texto de sus intervenciones? No, porque no hay intervenciones acá. Por tanto, une palabras que guardan relación entre sí. ¿Qué se ha utilizado acá? ¿Guión o raya? Esto es un guión, ¿verdad? Es un guión.
Y luego este texto. Ahora, dice, la diversidad de las 3 regiones del Perú es impresionante. No alcanzó en el mismo renglón. Entonces acá separa las palabras, bueno, segmentos de palabras sería la respuesta, ¿no? Que no alcanzan completas al final de un renglón. Y por último, acá, en una obra de teatro, ya dijimos que se menciona primero el nombre del personaje, y acá se está utilizando una raya para separar el nombre de cada uno de los personajes de sus intervenciones. Muy bien, hemos finalizado hasta acá. Ahora es función de ustedes, es trabajo de ustedes desarrollar un ejemplo por cada una de estas normas. Bien, continuamos. Aplicamos lo aprendido. Identifico dónde deben ir las rayas y los guiones. Luego reescribo el texto correctamente en mi cuaderno. Muy bien, y ahí tenemos. Diálogo entre 2 amigos. En la plaza San Fermín están sentados Federico y Miriam conversando. Miriam, ojo, ya están sus nombres. Entonces, si están sus nombres, delante no puede ir nada. Y después de sus nombres va punto y raya. Y ahí ya están los puntos y rayas. Pero ¿cuál sería el uso correcto acá? El uso correcto es que este punto y raya vaya después del nombre de los personajes, más no después de la aclaración de sus acciones. Entonces va acá. Miriam, punto y raya, tomándose el rostro con las manos. Igual acá. Federico, punto y raya, mirándola con atención. ¿Ya? Nada más, solamente esa corrección. ¿Ya? Y ya estamos revisando. Acá estos que son, profesor, guiones o rayas, podrían respondérmelo ustedes. Y lógicamente son rayas. Son rayas. Trabajo domiciliario, ¿qué es lo que tienen que realizar ahora? Deben resolver los ejercicios de las páginas 88-89 del libro de actividades y presentarlos a través de la plataforma Moodle hasta el próximo martes al mediodía, 12 p.m. Bien, chicos y chicas, eso ha sido todo el trabajo de esta clase. Ya nos vemos la próxima sesión. Cuídense, un abrazo a todos.